Bienvenidos al segundo Congreso Anual de Competencias Laborales. Este es un espacio para que profesionales y empresarios de todo el país se reúnan para aprender, compartir experiencias y fortalecer sus conocimientos en el ámbito de las competencias laborales. Este congreso es posible gracias al impulso del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial AC, AMECA. Universidad Santander. Y bajo la Organización e Iniciativa de Servicios Integrales para la Calidad y la Competencia Organizacional, SICOR. Durante 3 días, contaremos con la participación de expertos de talla internacional, quienes compartirán su experiencia en temas de competencias laborales, innovación, liderazgo, marketing, gestión del talento humano, inteligencia artificial y mucho más. Todo con el objetivo de promover el desarrollo de las competencias laborales en México y contribuir a la mejora de la empleabilidad y la productividad de los trabajadores. A la fecha, el Sistema Nacional de Competencias coordinado por el CONOCER ha emitido 3.235.556 certificados de competencia laboral, integrado 391 comités de gestión por competencias, desarrollado 1.695 estándares de competencia, abarcando funciones de los diferentes sectores de la sociedad, y construido una red de prestadores de servicios conformada por 107 organismos certificadores, 495 entidades de certificación y evaluación, 2.365 centros de evaluación y 4.382 evaluadores independientes. Sigamos promoviendo la certificación de competencias laborales como herramienta clave para el desarrollo profesional de las personas y el camino hacia un país competitivo. Agradecemos a nuestros patrocinadores y aliados por hacer este espacio de aprendizaje y crecimiento posible. Presentado por Gracias por continuar con nosotros y gracias a todos los patrocinadores y aliados. En esta ocasión tendremos la conferencia Negociación Efectiva para Relaciones Duraderas, presentada por Víctor Vargas Santos. Él es CEO y fundador de WOW Consulting. Víctor es coach de vida y alto desempeño, conferencista y consultor, anfitrión del podcast Injodible, creador de los programas de alto desempeño Faster y Atleta de la Vida, representante en México del movimiento Responsive Org. Cuenta con una larga carrera profesional como alto directivo en importantes empresas multinacionales. Coach ejecutivo certificado por ICC. Tiene certificaciones en diseño organizacional y design thinking por el CEDIM, como experto en dinámicas de alto impacto por Firewalk American Institute. Muchas gracias, Víctor, y bienvenido. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias a todos los organizadores y encantado de estar en este foro, de contribuir al desarrollo, la profesionalización de las personas en los diferentes ámbitos y pues nada, muy contento de poder compartir un tema sumamente importante, útil, apasionante, que son las negociaciones, pero vinculadas a la calidad de las relaciones humanas también. Gracias. Muy bien, bueno, pues encantado, espero que todos estén muy bien. Vamos a pasar unos minutos conversando acerca de todos estos conceptos que nos llevan a desarrollar habilidades de negociación efectiva que van muy de la mano, como lo vemos en el gráfico, van muy de la mano con las relaciones duraderas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la charla del día de hoy. Gracias por la presentación, así es que esto pues ya no es necesario ponerlo. Así es que quiero arrancar con ustedes de una manera un poco interactiva y les voy a pedir, por favor, que utilicemos esta herramienta interactiva en línea. Lo pueden hacer ya sea con su teléfono celular, capturando el QR que está en la pantalla, o bien, ya que estás en la computadora, probablemente quieras ir a tu navegador, ya sea en tu computadora o en tu móvil, e ir a la página menti.com. Si lo haces a través de tu navegador capturando la URL menti.com,
vas a llegar al mismo sitio que si capturas el QR. Y estando ahí te va a pedir un código. El código es el que estás viendo en pantalla, que es el 2762209, ¿ok? Así es que les voy a pedir que por favor ingresen a la presentación. Muy bien, listo. Ya hay algunas personas en el lobby. Excelente, ya van ingresando. Muy bien. Dejo un minutito más la pantalla de instrucciones para aquellos que se van sumando. Puedes ingresar capturando el QR ingresando el código 2762209 o bien en la URL menti.com. Excelente, ya tenemos más personas. Encantado, gracias por participar. Es un sondeo muy rápido para ponerle tono a esta conversación, detectar intereses, ¿verdad?, sobre la audiencia, acerca de lo que estamos compartiendo sobre las negociaciones y las relaciones. Excelente, tenemos ya 19 personas, estupendo, sigue creciendo la cuenta, muy bien. Muy bien, me voy a mover hacia adelante y después de las instrucciones, ahora verás ya la pregunta específica. La encuesta se trata de responder cómo te sientes en este momento con tus habilidades de negociación. Excelente, buenísimo. Muy bien, muy bien. Pues ahí vemos ya una distribución. Tenemos ya casi a todos los participantes. Tenemos aún más participantes, estupendo. ¡Wow! Se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Fantástico. Ahí ya tenemos una tendencia. Y esta tendencia, pues como ustedes lo están, tal vez lo estoy viendo yo en este momento. Voy a buscar la manera de proyectarlo en pantalla. Así es que denme un segundo para compartir mi pantalla. Ok, va a ser más sencillo que yo les platique qué es lo que estoy viendo en pantalla. Déjenme, algo está pasando aquí. Listo, estamos aquí en las instrucciones. Perfecto. Yo lo estoy viendo en pantalla, se los voy a compartir numéricamente lo que ustedes han respondido y lo que tenemos es una participación de 38 personas en este momento, de las cuales el 39% ha respondido que están satisfechas con sus habilidades de negociación. El 42% ha respondido que se sienten neutral con respecto a sus habilidades de negociación. El 13% ha respondido que se sienten entusiasmados con sus habilidades de negociación y el 8% que se sienten insatisfechos. Perfecto, es simplemente un sondeo rápido para ir interactuando con ustedes. Así es que vamos a dar inicio a nuestra presentación y bueno, adelante. ¿Qué sabemos de la negociación? ¿Qué es un hecho de la negociación en el que creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo? La negociación es una característica inherente del ser humano. Somos seres sociales y en esa misma medida de las necesidades sociales que tenemos, la negociación se vuelve parte intrínseca de nuestra manera de vivir y de coexistir entre otros seres humanos. De esta forma, nos damos cuenta que siempre estamos negociando. Es un hecho consciente e inconsciente, por lo tanto es un comportamiento básico del ser humano. ¿Nos ayuda para qué? Normalmente la negociación es una de las mejores maneras de resolver conflictos y por el otro lado también en sí mismo es un proceso de toma de decisiones, donde dos o más personas intervienen para llegar a un acuerdo. Son diferentes aspectos para los que utilizamos la negociación y además pues también conviene hacernos la pregunta, ¿por qué negociamos? ¿Verdad? Puede haber más características, me gustaría leerlos si ustedes consideran que hay más allá de las que estoy compartiendo en pantalla, pero si lo vemos esto como una pirámide, en cuanto a nivel de importancia, vamos de abajo hacia arriba y negociamos por nuestra necesidad
de sobrevivir, ¿verdad? Nuestras necesidades básicas de sobrevivencia cuando nos sentimos amenazados. Nos negociamos también para encajar. El ser humano por naturaleza le gusta encajar en los entornos sociales con las otras personas con las que convive. También negociamos para controlar, para tomar control de recursos, para llegar a acuerdos que nos permitan tener un mejor manejo de nuestro entorno. Y finalmente, y creo que al final del día es una de las más importantes o la que está detrás de todo, negociamos para ser felices, para tener paz interior, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la negociación y en el aspecto de las relaciones humanas. Si vamos un poco más metódicos, más técnicos en cuanto a las negociaciones, uno de los modelos de negociaciones más relevantes, más reconocidos y más útiles en diferentes escenarios es el que se le conoce como negociación basada en principios. También ha sido famoso por el estudio que hay detrás de la Universidad de Harvard, así es que algunas personas la conocen como el método de negociación Harvard. Probablemente algunos de ustedes lo puedan ubicar. Perfecto. ¿De qué nos habla? Bueno, primero hay que tener en cuenta que si usamos un método de negociación es efectivamente porque queremos ser más efectivos con nuestra negociación, más contundentes, ¿verdad? Tener mejores resultados. ¿Y cómo sabemos que hacemos una negociación efectiva, una buena negociación? Hay 3 características que nos dicen que tenemos una negociación efectiva. Número 1 es que esa negociación que hagamos debe producir un acuerdo sensato si es que el acuerdo es posible, ¿ok? Estos 3 puntos van a ser de alguna manera el sustento de lo que viene más adelante en esta charla. Entonces, número 1, debe producir un acuerdo sensato si es que el acuerdo es posible. Número 2, una negociación efectiva debe ser eficiente, ¿verdad? Debe ser eficiente en tiempo, no puede tomar todo el tiempo, pero tampoco la podemos tomar sobre las decisiones sobre las rodillas. Debe ser eficiente en costo, ¿verdad? No debe comprometer la integridad financiera de las partes, dañarla, por supuesto. Debe ser eficiente en recursos que dedicamos a la negociación. Y tercero y último, y que es un punto muy importante para esta charla, es que una negociación efectiva debe mejorar o al menos no dañar la relación entre las partes. Y esto es fundamental en nuestro entorno de negocios, en este mundo tan acelerado y competitivo. Es muy relevante hacer énfasis en esto. Muchas veces la efectividad se da a costa de cosas y principios que no debiéramos alterar, que no debiéramos atentar contra ellos en aras de ser eficientes, ¿verdad? En aras de triunfar acorde a los estándares de los entornos de negocios o de las sociedades en las que estemos. Pero este se vuelve el factor más fundamental que veremos que es crucial al final del día para la realización y el sentido de bienestar del ser humano. ¿Ok? 3 aspectos importantes de qué hace a una negociación efectiva. Ahora, decía yo que este método, el método conocido también como el método Harvard o negociación basada en principios, pues justamente al estar basada en principios, pues conviene entender a qué nos referimos cuando hablamos de principios, ¿verdad? Y los principios podemos entenderlos como leyes naturales en la dimensión humana que establecen la efectividad y que generalmente se cumplen. Los principios también se les llama leyes en diferentes aspectos de la vida. Son elementos, aspectos, situaciones que son predecibles. Que lo hagas, y déjenme poner un ejemplo, la ley de la gravedad. Existe el famoso principio de la gravedad o la ley de la gravitación universal, que si se fijan, la ley de la gravedad se cumple, la conozcamos o no. O sea, no importa que alguien nunca haya oído del concepto, el hecho de ignorarla no hace que se deje de cumplir. Entonces, ¿por qué hablamos de que un tipo de negociación muy efectivo se basa en principios? Porque al utilizar principios que son repetibles y verificables en múltiples escenarios, estamos ante un método de negociación que va a tener más probabilidades de éxito, ¿ok? Se dice por ahí
que fallan las personas, no los principios. Entonces, generalmente, si seguimos un método de negociación como el que voy a compartir con ustedes, aplicando estos principios, generalmente, la mayoría de las veces, tendremos éxito si lo aplicamos adecuadamente sobre esos principios, ¿verdad? A veces somos las personas las que fallamos al aplicar o no aplicar los principios. Por eso es importante hacer la distinción sobre principios. ¿Y cuáles son los principios que establece el método Harvard o la negociación basada en principios? Son 4 fundamentales. La negociación basada en principios se centra principalmente en el elemento personas. Entender que las negociaciones las llevan a cabo personas. No existe tal cosa como que las empresas negocian entre ellas. No existe tal cosa como que una persona negocia con una empresa. Siempre hay personas de un lado y de otro, ¿verdad? Representando roles, tal vez, pero finalmente son personas. Y dado que hay personas involucradas, el principio en cuanto a personas se refiere a que debemos ser capaces de separar a las personas de los problemas, debemos ser objetivos, debemos dejar a un lado nuestros pensamientos, juicios, criterios o creencias sobre las personas involucradas y centrarnos en los temas o problemas que tenemos que entender. A veces nos toca negociar con personas que conocemos, ¿verdad? A veces la negociación de esto que estamos hablando no solo aplica para los negocios, no solo aplica para las ventas, sino aplica también para los aspectos personales, los padres con los hijos, ¿verdad? Las parejas. Entonces, debemos ser capaces de separar a las personas de los problemas. Principio número 1, personas. Principio número 2, intereses. En toda negociación, además de personas, hay intereses que las partes tienen y que precisamente los llevan a negociar, ya sea porque están en conflicto o porque necesitan tomar una decisión. En cuanto a los intereses, este principio lo que nos dice es que nos enfoquemos en los intereses y no en las posiciones. Esto se vuelve muy, muy importante, ¿verdad? A veces las personas usan como estrategia el negociar a través de yo soy el jefe, tienes que hacer esto porque yo soy el cliente, tienes que hacer esto porque yo soy el dueño. Ahí nos estamos basando en una posición, cuando en realidad lo que tenemos que encuadrar es cuál es el interés que persigo, independientemente de cuál sea mi posición, qué es lo que yo quiero. Quiero sentirme mejor, quiero aprovechar una oportunidad, quiero ayudar a un cliente a través de proveerle un servicio superior que sé que le puede ayudar, ¿verdad? ¿Cuál es el interés? Después del interés viene el principio número 3, que son las opciones. Además de personas y de intereses, en toda negociación siempre hay opciones, siempre las hay. El tema es cuando nosotros nos cerramos y creemos que no hay opciones o hay pocas opciones. Pero entonces un negociador efectivo entiende que el principio de opciones quiere decir que aun si no vemos muchas opciones para negociar, las podemos inventar. Es un tema de creatividad. Es un tema de amplitud de miras que tienen las personas que están involucradas. Pueden ser a ambos lados de la negociación o con una sola que la haya, se puede abrir el panorama de opciones. Entonces, de lo que se trata es de siempre buscar opciones de mutuo beneficio. Si las vemos claras, qué bueno, y si no, hay que buscarlas, hay que inventarlas. Cuarto y último principio de la negociación efectiva son los criterios. Es decir, en toda negociación se debe insistir. Muchas veces estamos en entornos donde ya está regulado, formalizado, por escrito, las normas, los criterios que vamos a utilizar para negociar. Por ejemplo, en una licitación, generalmente sería un ejemplo, una licitación para una empresa grande o para gobierno que publica las bases de qué es lo que están buscando y sobre eso se va a negociar. Pero muchas veces no está escrito, ¿verdad? Que es la mayoría de las veces. ¿Qué tenemos que hacer las personas para ser negociadores efectivos? Es insistir en que exista un criterio objetivo de cómo vamos a definir qué sí se puede y qué no se puede en la negociación, dónde es éxito y dónde no nos está conviniendo, ¿ok? Entonces, son los 4 principios de la negociación efectiva que se vuelven sumamente importantes. Por favor, si tienes cualquier duda o pregunta, vémela escribiendo en el chat,
que en el momento apropiado daré respuesta. Vamos adelante. Y después de hablar de los principios de la negociación efectiva, bueno, pues veamos que también hay que entender, un buen negociador tiene que entender que generalmente las negociaciones, al involucrar personas, en automático nos traen 3 temas que la relación, la interacción con personas implican. Número 1 es las percepciones. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza filtra de manera distinta, la mentalidad de las personas es variable o es diversa, ¿verdad? Entonces hay que entender que evidentemente muchas veces tenemos que negociar porque no estamos viendo lo mismo. Aun cuando aparentemente de manera objetiva y física estemos viendo lo mismo, le estamos dando otra interpretación porque tenemos una percepción distinta. A veces es porque nos falta objetividad, a veces es por creencias o prejuicios que tenemos o supuestos que estamos haciendo. En fin, la mentalidad de las personas muchas veces nos mete en problemas que requieren negociación o que complican las negociaciones. El otro problema que conlleva trabajar con personas es que los seres humanos, antes que ser seres racionales, somos seres emocionales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por más objetivos, por más profesionales, por más estructurados que querramos ser, siempre va a impactar el aspecto emociones, y eso hay que tenerlo en cuenta. Un buen negociador tiene un elevado nivel de inteligencia emocional, tiene una elevada capacidad de comunicación efectiva y asertiva, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante tener este aspecto en cuenta. Y el tercero, la comunicación. Muchos de los problemas en las negociaciones se crean no por los intereses, no por las personas, ni por los criterios, sino por la manera en la que nos comunicamos. Puede haber deficiencias en la comunicación, una comunicación que no sea empática, una comunicación que sea confusa, una comunicación que no atienda al lenguaje que las partes necesitan entender, nos puede meter en problemas y puede descarrilar una negociación. Por eso se vuelve crucial este aspecto. Y si estamos hablando de 333, pues ahora hablemos de, en general, este estudio que se realizó para la negociación basada en principios, pues también llegó a conclusiones de que generalmente hay 3 tipos de negociadores. El que se le conoce como el negociador suave, que pues tiene un estilo mucho más condescendiente para negociar. Un ejemplo es que dice aquí, ve a los participantes como sus amigos. Suena bien, pero al final del día no es tan efectivo ver a tus contrapartes como tus amigos, donde puedas ser muy suave en la negociación y puedas no estar siendo suficientemente firme y claro para cosas que son importantes, que negocies y que no cedas simplemente por la amistad, por poner un ejemplo. El segundo tipo de negociador es el duro. Es aquí, para darnos una idea de qué estamos hablando, ese negociador ve a los participantes como adversarios. Entonces, es el otro extremo, ¿verdad? Donde también se puede no ser muy efectivo en la mayoría de las situaciones cuando vemos a los participantes como adversarios. Ahí, por ejemplo, no separamos a las personas de los problemas. Podemos caer en un exceso de competitividad, ¿verdad? Puede haber ya también aspectos de personalidad que estén ahí y generalmente este es el que lastima las relaciones, este tipo de negociador. Y por último tenemos al negociador basado en principios. Ese es el que recomendamos. Este material se va a compartir y bueno, pues ustedes tendrán acceso a todas las demás columnas y celdas que están aquí. No las voy a leer en este momento todas, pero la característica que distingue al negociador basado en principios es que justamente aplica los principios que he mencionado. Por ejemplo, separa a las personas del problema, se enfoca en intereses y no en posiciones, inventa opciones de mutuo beneficio y en esencia se basa en principios, aplica principios, no la ocurrencia, no se deja llevar por las emociones, sino conoce los principios de la negociación y los aplica. Eso los hace mucho más efectivos. Excelente. Muchísimas gracias, Guadalupe Gutiérrez. Qué bueno que te esté gustando la información y que te sea útil. Ahora, 3 palancas de la negociación. ¿Cuáles son esas palancas que un buen negociador debe saber mover, debe estar consciente de ellas y debe ser hábil para moverlas? Número 1 es el tiempo.
la mayoría de las negociaciones y sobre todo entre más importante sea la negociación, entre más crucial, el tiempo se va a volver una variable clave, una palanca clave que puede ser usada a favor o en contra. Muchas veces en una negociación dura, difícil, te pueden presionar, te pueden querer presionar con el tiempo. Es que me lo tienes que definir ya, esto se tiene que decidir hoy porque si no mañana mi oferta se retira de la mesa, ¿verdad? El tiempo es fundamental. Hay que saber usar el tiempo que tenemos. Si tenemos tiempo antes de sentarnos a la mesa de la negociación, usémoslo para investigar, ¿verdad? Para hacer nuestro trabajo, para estructurar nuestra negociación. Pero insisto, el tiempo puede ser un factor de presión a menudo utilizado y debemos saber cuándo aplicarlo o cuándo nos lo están aplicando a nosotros. La otra palanca es el poder. Es una realidad que en las negociaciones, y de hecho se le llama apalancarme, ¿en qué me apalanco de poder? Muchas veces pueden ser las relaciones. Muchas veces en una negociación es yo conozco a tu jefe, yo conozco a determinada persona, yo soy el único experto a nivel mundial de tal cosa. O sea, en una negociación es una realidad que hay que ser inteligentes y éticos, siempre va a ser mi invitación a ser éticos, a utilizar inteligentemente el poder. ¿Qué elemento en esta negociación a mí me da cierto poder que puede jugar a mi favor, ¿verdad? O qué elemento de poder de la contraparte puede jugar en mi detrimento, ¿verdad? Por último, la tercera palanca es la información, y diría yo, las tres son muy importantes, pero la información es fundamental. ¿Qué tanto conozco de mi contraparte? ¿Qué información tengo? ¿Realmente ellos qué quieren? Muchas veces el negociador quiere algo más allá de lo que me está diciendo en abierto. A la interna realmente busca otra cosa. Si yo investigo, puedo indagar muchos aspectos, ¿verdad? Puedo tener información que me dicen, por ejemplo, cómo está el mercado, cómo estoy yo en precios con respecto al mercado, y eso me va a dar poder el saber que, por ejemplo, ni soy el más caro, pero tampoco soy el más barato. Vaya, si yo investigo tanto del mercado como de mi contraparte, puedo tener mucha más influencia en la negociación. Este es por excelencia, les diría yo, la palanca más poderosa y de la que sobre todo tenemos más control, porque en esta es hacer nuestra tarea. ¿Ok? Buenísimo. Por acá, Mago Montesino me dice, algunas señales o comunicación no verbal que indiquen que no se va a poder negociar o que debemos de postergar la negociación. Estupenda pregunta. Decía yo que la comunicación es crucial y, por ejemplo, sí tenemos que detectar el nivel de interés que tiene la persona. Tenemos que, déjenme decirlo, ser intuitivos. O sea, además de todos los principios y aspectos objetivos que podamos utilizar, la información que tenemos fehacientemente frente a nosotros, las palabras de la contraparte, evidentemente también el lenguaje corporal se vuelve muy importante. Se habla incluso, puede ser un poco controvertible, pero bueno, como la serie de Lie to Me, de reconocer qué indican las señales. Se habla de que si la persona negociando se toca la nariz, está mintiendo. Vaya, puede ser controvertible, pero sí es relevante, Mago, el que busquemos señales objetivas y subjetivas que nos determinen con qué nivel de seriedad, si lo que nos están diciendo va en serio o realmente pues están tratando de llevarnos por otro camino, aparentar y determinar, que nosotros determinemos otro curso de acción, ¿verdad? Entonces se vuelve también muchas veces, tristemente se compara a la negociación con el póker, pero sí hay ciertas similitudes. A veces la actitud hacia afuera del negociador, sobre todo cuando no son muy éticos, pues te lleva a pensar determinadas cosas que quieren que pienses, ¿verdad? Para que tomes una decisión cuando realmente las cosas son distintas. Entonces, por eso es que uno tiene que indagar, investigar y prepararse, sobre todo preparar un plan para ver diferentes escenarios. Espero que eso ayude a responder la pregunta, Mago. Y vamos en concreto a la esencia, al corazón de la negociación basada en principios, también conocida como el método Harvard, que en esencia son 7 elementos. Si ponemos todo junto lo que he mencionado hasta ahorita, esos 7 elementos los podemos dividir en 3 grupos. El primer grupo es el aspecto humano
y diría yo para esta charla es de lo más relevante, porque de ese van a depender las relaciones humanas, ¿verdad? Y entonces, como tal, ese aspecto quiere decir, a ver, en una negociación, desde el punto de vista humano, hay dos elementos cruciales que tiene que dominar un negociador experto. Número uno es la gestión de las relaciones, saber medir el nivel de fortaleza de mi relación con la contraparte. A veces no los conozco, nunca nos hemos visto en la vida, ¿verdad? Y a veces vamos a negociar y creemos que nunca más nos vamos a volver a ver. Eso se vuelve muy importante. ¿Qué nivel de relación tengo con la persona hoy día? ¿La conozco? ¿Nos llevamos bien? ¿Tenemos afinidad o no? ¿Hemos tenido conflictos en el pasado? O bien no la conozco y aparentemente nunca la volveré a ver después de esta negociación. Eso va a ser muy importante. La comunicación la acabo de explicar hace un momento y con la pregunta de Mago creo que se amplía la relevancia de la comunicación y que es aspecto humano. Tenemos que ser buenos usando el lenguaje, buenos usando la comunicación no verbal, buenos estructurando mensajes claros, ¿verdad? Entonces la comunicación se vuelve fundamental. Los siguientes 3 elementos del método Harvard caen en el grupo del objeto de la negociación. Este es como tal, ¿qué estoy negociando? ¿No? Este es el aspecto que nos trajo a la mesa a negociar. Y ahí es donde se encuentran los 3 elementos que son intereses. ¿Cuál es el interés de las partes? Que, ojo, muchas veces está abierto, es honesto y directo y se dicen, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero muchas veces no. Muchas veces tú lo tienes que descubrir. Muchas veces te hacen creer que el interés es uno cuando realmente es otro. Es parte de lo que uno tiene que desarrollar en las habilidades del negociador. El siguiente elemento en el grupo de la negociación es las opciones. Dado los intereses que queremos negociar, de donde queremos llegar a un acuerdo, ¿qué opciones hay? Hay muchas opciones, hay pocas opciones, algunas son más viables que otras. Y tercero, la legitimidad, que es esto que decía yo anteriormente, de insistir en que haya criterios objetivos, criterios claros de en qué terreno, con qué restricciones vamos a negociar, qué sí es legal y qué no es legal dentro de la negociación, qué sí se vale, qué no se vale. ¿Ok? Por último, tenemos el tercer grupo de los 7 elementos de la negociación basada en principios, que son los resultados. Y este es muy importante, ¿verdad? Porque al final del día, muchas veces nos enfrascamos más, estamos más concentrados en los primeros 2 elementos o sobre todo nos clavamos mucho en el segundo grupo, en el objeto de la negociación y descuidamos la parte de las relaciones y la comunicación y descuidamos la parte de los resultados. Cuando hacemos eso, podemos acabar llegando a negociaciones que el resultado final que tenemos es insatisfactorio, ¿verdad? Sí, llegamos a un acuerdo porque cuidamos mucho la parte de intereses, opciones y legitimidad, pero cuando vemos lo que tenemos en las manos, decimos, esto no era exactamente lo que yo quería, ¿verdad? O alguien sale mucho más beneficiado que el otro y la relación se lastima. Entonces, en el aspecto de resultados, ¿qué es lo que tenemos que revisar? O cuáles son los elementos que viven ahí, son las alternativas. ¿A qué me refiero por alternativas como resultado de una negociación? Es que una realidad es que existe el escenario donde llego a un acuerdo. Imagínense un escenario fácil, bonito, una negociación, nos reunimos, platicamos, nos planteamos ambas partes cuáles son nuestros intereses, revisamos opciones, todo se ve muy bien y llegamos a un acuerdo. ¿Ok? Ahí no necesitamos alternativas, simplemente nos vamos al último elemento que es cumplir compromisos. Dado que hicimos un acuerdo, simplemente hay que cumplir compromisos, que se vuelve una parte importantísima de las negociaciones. Pero bueno, ahorita vuelvo ahí. Pero ¿qué pasa cuando negociamos, revisamos opciones, le metemos varias reuniones, mucho esfuerzo, mucho tiempo y no llegamos, ninguna de las dos partes dice sí? Porque siente que no se satisfacen sus intereses, que las opciones no les son atractivas. Entonces ahí es donde hay que ver alternativas. No llegué a un acuerdo en la negociación, ¿qué alternativa tengo? Y ahorita voy a mencionarlo con más precisión, ahí tengan en cuenta qué es esto. Siempre hay que tener una identificada cuál es una mejor alternativa ante el no acuerdo. Y es, por ejemplo, imaginen ustedes una negociación de compra. Tú quieres comprar algo, lo quieres comprar de la mejor calidad, al mejor precio, con las mejores condiciones. Y tienes una negociación con el vendedor.
para hacer esto sencillo, imagina que ya revisaron muchas opciones y demás, y tú hiciste bien tu tarea y determinaste que sí tienes una alternativa. Si por alguna razón con ese vendedor no llegas a un acuerdo, tú sabes que hay sustitutos en el mercado. Dices, no quisiera tener que usar un sustituto, pero si en algún momento dado no llego a un acuerdo con ese vendedor, no voy a estar presionado, no me va a tener en sus manos de que voy a tener que aceptar lo que él quiera, porque en el peor de los casos tengo una alternativa, que es, ya identifiqué que hay un sustituto que puede hacer más o menos el trabajo que quiero, ¿ok? Entonces, a eso se refieren las alternativas. Siempre tener identificado una mejor alternativa en caso de que yo no pueda cerrar un acuerdo, ¿ok? Esos son los 7 elementos de la negociación Harvard. Nuevamente la invitación, si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor pónganmelo en los comentarios y revisando. Perfecto. Bueno, pues aspectos técnicos, no voy a dedicar mucho tiempo a esto, hay mucha información en internet, pero en la negociación basada en principios se introdujeron estos 2 conceptos que tienen un nombre interesante. Se les conoce como SOPA, que quiere decir, lo ven en el centro, SOPA con Z, quiere decir zona de posible acuerdo. A la hora que te pones técnico y que empiezas a mapear, sobre todo cuando estamos hablando de aspectos numéricos, de precios, de compra, de venta, de cualquier cosa numérica, es mucho más fácil crear un mapa como este, donde tú puedes establecer rangos de precios. Por ejemplo, si estás vendiendo un auto, ¿verdad? Un auto usado, que tú quieres vender tu coche usado, tú vas a establecer un mínimo y un máximo. Tu zona de posible acuerdo es que tú dices, yo quisiera por este coche ideal si me pagan 100. Si me pagan 100, no, hombre, yo soy el más feliz, voy a pensar que hice una súper venta, pero si no está nadie dispuesto a pagarme 100, lo menos que estoy dispuesto a aceptar son 80, ¿verdad? Ahí tú ya tienes un rango, una zona de posible acuerdo, tú como vendedor del auto, pero los posibles compradores, ¿qué crees? También van a hacer lo mismo. El posible comprador va a decir, no, yo máximo por un coche como ese pagaría, voy a inventar, 75. Y el ideal que yo quiero pagar es 70, ¿verdad? En ese ejemplo, matemáticamente ya no nos dan las cuentas. No hay una zona de posible acuerdo porque lo que el comprador está dispuesto a dar está por debajo de lo que el vendedor está dispuesto a aceptar. Les digo que este es un tema técnico. Este gráfico ayuda un poco. Simplemente imaginen que lo que estamos haciendo con el gráfico es mapear, graficar la zona de posible acuerdo. Entonces, simplemente acuérdense eso, de toda negociación, sobre todo entre más numérica, más requiere que tú establezcas cuál es la zona de posible acuerdo, que son esos rangos donde sí podemos tener acuerdo. La sopa positiva es cuando el rango de lo que quiere pagar, de lo que está dispuesto a pagar el comprador, tiene un traslape, está más o menos en el mismo rango de lo que está dispuesto a dar el vendedor y comprador. Ahí hay un traslape, ¿ok? Y aquí es donde está el otro concepto que ya yo había mencionado anteriormente, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. El término en inglés muy famoso que vale la pena que lo conozcan es BATNA. Cuando tú estés hablando de negociaciones, BATNA es uno de los términos más utilizados en la jerga técnica de negociaciones. En inglés quiere decir Best Alternative to a Negotiated Agreement, y en español se traduce como MAN, con doble A, que quiere decir mejor alternativa a un acuerdo negociado. Este es el que yo te decía que es cuando tú dices, no, si por alguna razón no cierro el trato con esta persona, ¿cuál es mi alternativa? Que de hecho te va a servir para contraofertar, porque cuando tu negociador vea que de veras le vas a decir que no porque tienes otra alternativa, muchas veces te da una mejor oferta, ¿ok? Por eso estos conceptos es importante tenerlos en cuenta. Son aspectos más técnicos, pero hay mucha información en libros, en internet. Buenísimo. Bueno, hay estrategias también para incrementar esa zona de posible acuerdo. No voy a analizar todas, pero están aquí bien recogidas, como por ejemplo, que establezcas tu BATNA, tu alternativa, desde el principio, e incluso intentes encontrar mejores alternativas antes de sentarte a la mesa de negociación. Por ejemplo, que nunca reveles tu alternativa, nunca le digas a tu contraparte, oye, bueno, yo tengo tal o cual alternativa, porque obviamente le das más información con la que él puede, pues, hacer más fuerte su postura, ¿verdad?
Entonces, bueno, hay una serie de elementos, estrategias que tú puedes usar para mejorar tu zona de posible acuerdo y cerrar más negociaciones. La pieza clave, y muchos expertos coinciden en eso, la pieza clave en las negociaciones es la preparación, es la clave del éxito. Yo aquí te pongo un ejemplo de un formato donde todo lo que te he dicho estos minutos está recogido en un formato que lo que se recomienda es lo llenes antes de sentarte a una negociación importante. Yo te diría casi incluso también lo puedes usar para una negociación con tu pareja, para una negociación con tus hijos, ¿verdad? Simplemente cambia el contexto, pero igual puedes enumerar una serie de elementos antes de sentarte a la mesa de la negociación. Se dice que las negociaciones en realidad se ganan antes de sentarte frente a la contraparte, porque se ganan en la etapa de preparación, ¿ok? Por eso la información es muy importante. Y bueno, vamos aterrizando, vamos cerrando. ¿Cuál es el aspecto clave de todo esto? Eres tú. Todo esto empieza contigo. Y como decía Sun Tzu, el autor del famoso libro El arte de la guerra, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y así saldrás triunfador en múltiples batallas. Entonces, hay que entender cuáles son los estilos de negociación. El modelo más extendido de manejo de conflicto, que se utiliza precisamente para aspectos de negociación, nos habla de 5 estilos, ¿verdad? El estilo competidor, el estilo colaborador, el estilo elusivo o eludir, el estilo acomodadizo. Hay un test que puedes seguramente encontrar en internet de estilos de manejo de conflicto que te hace una serie de preguntas y puedes saber cuál es tu estilo, ¿verdad? Tu estilo, tu tendencia, ¿no? Tú puedes usar cualquiera de estos estilos si te lo propones, si lo necesitas en cualquier escenario, pero generalmente todos tenemos una tendencia. Hay quienes tenemos la tendencia a ser muy competitivos, ¿verdad? Queremos ganarlas todas. Hay quienes no nos gusta la confrontación y preferimos pues, lo que tú digas, o sea, ¿cómo te dejo contento? Vámonos por el camino que tú quieras. Entonces, es importante que se determine, un buen negociador sabe cuál es su tendencia, pero también sabe y tiene las habilidades para aplicar el estilo de negociación que conviene en el momento apropiado, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y decía, lo puedes usar algo parecido hasta en temas de crianza, ¿verdad? Con los hijos. Tenemos un modelo similar en función de qué tan firme y benevolente es un papá, la combinación de firmeza y benevolencia, un papá, una mamá, ¿verdad? O alguien al cuidado de un menor. Y entonces vamos a encontrar que pues, hay esas combinaciones en algunos cuadrantes, por ejemplo, en el cuadrante del maltrato, pues se es muy firme y se es poco benevolente. Ahí es generalmente el maltrato. ¿Cuál es un escenario más positivo? Ser firme, pero con benevolencia, ¿verdad? Es lo que le llaman algunos expertos, entre ellos mi esposa, le llama crianza consciente, ¿verdad? Ella que se dedica a este tema. Saludos, Juan, saludos. ¿Ok? Entonces, es importante que tú determines 2 cosas. Una, ¿cuál es tu tendencia de estilo de negociación o de estilo parental? ¿Y cuál es lo que requiere la situación del momento que tienes enfrente, verdad? Eso requiere mucho desarrollo, que tú puedas cambiar tu tendencia para aplicar lo que se requiere en el momento. Otro aspecto que hay que desarrollar es la asertividad, la capacidad de decir las cosas correctas en el momento correcto a la persona correcta, ¿verdad? Hay un modelo que se le llama las 7 Cs de la comunicación asertiva, que les recomiendo revisar. Lo cortés no quita lo valiente, hay que comunicarse de manera concisa, dar información completa, que además sea correcta, verificada, que sea coherente, ¿verdad? Ser concretos y claros. Entonces, la asertividad es una herramienta fundamental, clave del éxito o fracaso en las negociaciones. Cuando no somos asertivos, generalmente somos emocionales, somos reactivos y reventamos las negociaciones. Ante eso hay un modelo que se llama negociación no violenta, que pueden ustedes buscar más acerca de él, y son 4 pasos para tener una conversación, ya sea en los negocios o en lo personal, que no se descarrile por las emociones. Comunicación no violenta. Señalo mis observaciones, comparto mis observaciones, describo los sentimientos que me evocan lo que está ocurriendo
Establezco, por lo tanto, cuáles son las necesidades y hago peticiones. Esta es una muy buena manera de llevar a cabo negociaciones cuando hay aspectos emocionales fuertes involucrados en la negociación para que esto no reviente y se descarrile. Bien dicen que nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Y entonces esto nos indica que una pieza clave del buen negociador es, además de la asertividad, es la escucha atenta, la escucha activa, ¿verdad? Entonces, cuando apliquemos la escucha atenta, pues hagámoslo con una posición concreta que es estar en el momento presente, escuchar, solamente recibir información sin estar juzgando lo que estoy escuchando, sin estar pensando la respuesta, ser empáticos, regular las emociones, el lenguaje verbal, ¿verdad? Conectar antes de comunicar. Y sobre todo, muy importante, un buen negociador no se toma las cosas personales porque recuerden que separa a la persona del problema. Entendamos que todo el tema de inteligencia emocional, de neurociencia, de neuroquímica está presente, lo que está ocurriendo, si pudiéramos ver lo que está ocurriendo dentro de las personas cuando conversamos y sobre todo cuando negociamos, pues sabemos y podemos darnos cuenta a veces, si somos hábiles, cuando las personas están en resistencia del lado rojo, ¿verdad? Porque se sienten amenazadas y entonces lo que quieren es pelear, están inundadas de cortisol. Una negociación podemos empezar desde ahí, desde atrás, desde la resistencia, pero si somos hábiles la podemos llevar hacia el siguiente extremo, pasar por el que la persona quiera experimentar, se abra, ¿verdad? Deje de resistirse, hasta incluso la persona llegue a confiar y quiera cooperar, esté abierta y en lugar de cortisol estemos ya hablando de otros neuroquímicos como la oxitocina, que se dice es la hormona de la confianza. Y la confianza es fundamental para un buen negociador, ¿verdad? La confianza es la certidumbre que emana del carácter y competencias de una persona o empresa. Entonces, es fundamental que tengamos un buen conocimiento y un buen desarrollo de nuestro perfil de confianza, de la confianza que le proyectamos a los demás. Para esto, un modelo de Franklin Covey, que lo pueden encontrar en un libro llamado A la velocidad de la confianza, nos habla de que la confianza la podemos resumir en 4 núcleos, 4 elementos que tiene una persona de alta confianza. Cualquiera de ellos que falle, la persona ya no es de alta confianza. Y un buen negociador tiene que ser una persona de alta confianza. Número 1, debe ser íntegro. Número 2, debe ser transparente con sus intenciones. Número 3, debe tener sólidas habilidades, ya sea en su negocio, en lo que ofrece, en lo que va a hacer. Y número 4, debe tener buenos resultados, un historial de buenos resultados. Cualquiera de estas, en cualquier área de la vida, que una persona no la tenga sólida, su nivel de confianza que tengan en él los demás se va a resentir. Y hay 13 comportamientos que una persona de alta confianza exhibe, ¿verdad? Habitualmente. Están ahí los 13 comportamientos, no los voy a describir ahora, pero es importante verlos. Y como decía la descripción, la cita anterior, la confianza emana del carácter y las competencias de una persona. En el modelo del árbol, el carácter está dado por las raíces, es quiénes somos, cómo nos formamos, de dónde vino esto que soy ahora, ¿verdad? Y las competencias son el tronco y las ramas, lo que produzco, lo que sostiene al árbol por encima de las raíces. Esas son las competencias. Y bueno, para ir cerrando, pues entendemos que en los negocios como en la vida no se obtiene lo que se merece, sino lo que se negocia. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, que les sirva para hacer mejores negociaciones, pero sobre todo para tener mejores relaciones. Voy a hacer finalmente referencia a un gran estudio que hizo la Universidad de Harvard, que duró más de 80 años, cerca de 80 años. Este estudio siguieron a miles de personas por cerca de 70 y tantos años. ¿Y cuál fue la conclusión? Es que observaron, muchos de los estudiados murieron a lo largo del estudio y las conclusiones fueron que finalmente las relaciones cercanas con otras personas nos mantienen sanos a medida que envejecemos. Y no tiene que ser relaciones totalmente armoniosas y de paz y amor, sino simplemente relaciones con personas en las que confiemos. Lo que el estudio demostró es que las personas más longevas, las que vivían más y estaban más saludables, eran personas
que sentían que tenían otras personas en las que podían confiar, aunque a veces peleaban, aunque a veces pensaban diferente, pero personas en las que podían confiar. Así es que el camino a un buen negociador con buenas relaciones en la vida pasa por tener presentes estos principios, por tener presentes las prioridades, por ser una persona confiable y por entender que estamos aquí para servir. Y en la medida que servimos nos fortalecemos, y en las negociaciones la pregunta siempre es esa, es ¿a quién estoy sirviendo con mi negociación? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Estoy siendo fiel a los principios? ¿Estoy realmente ayudando? ¿Estoy haciendo lo que se tiene que hacer? A veces lo que estás negociando puede ser controversial contra tus propios principios éticos, pero si tú estás convencido que genera un bien común, un bien mayor, la negociación vale la pena y hay que estar preparados para hacerla. Así es que es un verdadero placer. Dejo aquí mis datos en pantalla, aunque también mis datos se van a compartir para quienes me quieran contactar. Soy Víctor Vargas. Mi sitio web, el de la firma Wow Coaching and Consulting, es wow.solutions en inglés. Y por ahí también se van a estar compartiendo mis redes sociales. Me encuentran en Instagram en Víctor-Vargas-Wow. Así es que será un placer estar en contactos. Espero que esta información les sea útil. Y bueno, pues adelante, Ceci, por favor. Muchas gracias, Víctor, por tantos excelentes consejos y además por proporcionarnos herramientas para mejorar nuestras competencias laborales, pero además como personas también. Muchas gracias. Pues déjame agradecerle a Mari Carmen Blando, que nos deja un último comentario. Gracias, que te haya gustado la presentación y por compartirlo. Adelante, Ceci. Exactamente, sí, Mari Carmen, pues que muchas felicidades, te felicitan por aquí, también algunos otros comentarios. Y pues bueno, de preguntas ya fuiste resolviendo dudas a lo largo de tu ponencia. Vamos a esperar un momentito porque también ya estamos próximos a iniciar el próximo panel. Veamos si tenemos alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, excelente exposición. Si tienen alguna duda que podamos después comentar con Víctor o algún material que nos comparta, ya nos compartió por aquí sus redes, pero también pueden escribirnos a info@sicor.com.mx. Ahí podemos compartirles el material o los contactos de Víctor. Muchas gracias. Comentan aquí que estás sumando también a las competencias de las personas que están aquí conectadas con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Te agradecemos mucho tu participación. Gracias, Ceci. Un honor y que sigan teniendo muchísimo éxito en este congreso. Gracias. Los esperamos en el panel Modelo de Certificación en América Latina y Alianza Pacífico. Gracias. Presentado por